escuchar esa voz interior, esa presencia silenciosa, pero constante que nos llama. Pues así iniciamos un nuevo tema que explora cómo Dios se comunica directamente con nosotros a través de la conciencia. Ya nos decía en la invitación que les mandé en la mañana, ¿no? Pues no, no es como una norma moral, sino como un lugar sagrado de encuentro y de diálogo. Pues bueno, en este taller abordaremos de manera general, pues que la conciencia es un lugar donde Dios nos habla, más allá del juicio moral. La conciencia es nuestro sagrario interior. Ya más adelante nos van a ir explicando estos puntos, ¿no? Un espacio sagrado donde se da ese diálogo íntimo con el Dios que habita en nosotros. Pues para profundizar en esta riqueza espiritual, pues nos acompaña el día de hoy la misionera Lucy, que desde hace más de 30 años ha llevado su misión a distintos lugares del mundo, incluyendo pues ya casi 10 años, más de 10 años en Costa Rica, y que pues ahora comparte su camino de fe y entrega en la comunidad de León. Muchos de nosotros pues ya hemos compartido con ella. Pues su experiencia de vida, de oración y de misión nos ayudarán a reconocer cómo Dios nos habla en lo profundo y cómo podemos afinar el oído del corazón para vivir esa voz que nos llama, nos guía y nos transforma. Pues bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Lucy. Pues muchas gracias. Qué bueno que se han ido conectando Maggie, Félix, Iracema, qué gusto Iracema, Tania, Vale, Maggie también decía, ¿verdad? Y Eli, creo que también el que dice Fom es Eli, y Moni también, qué gusto Moni que hayas podido entrar hoy. Pues qué bueno que también ponen su cámara, los que lo tienen, porque es muy bonito poder, de por sí ya es difícil dar un taller que no sea presencial, más aún virtual y no ver las caras, ¿no? Apenas nomás veía a Pati y a Pedro, pero qué ahora qué bueno que Moni también pudo abrir su cámara y pues los que puedan abrirla también les agradecemos, ¿no? En algún momento la puedan abrir, les agradecemos porque así se siente más la presencia y no solamente pues estamos así, ¿no? Como que no sé quién está, ¿no? Entonces es más cálido. Y bueno, hoy, como nos decía Patti, vamos haciendo un camino muy bonito porque a mí el mismo lema del taller que tenemos, pues es muy inspirador. Y yo creo que si ustedes están aquí, es por un deseo muy profundo de poder aprender a comunicarnos, a dialogar con y encontrar en él todo lo que necesitamos. Y por eso, miren, les voy a hacer una presentación. Déjenme poner el sonido porque también lo voy a ocupar. Y aquí. Entonces, a ver, permítanme. Me voy a ir hasta atrás. Ok, ya está, ¿verdad? Entonces, este Dios se comunica conmigo, hemos dicho, no se comunica conmigo, ya hemos ido hablando de eso, pero de verdad, ¿cómo lo puedo escuchar? Porque a veces, yo no sé si ustedes sean, más que suena una afirmación, para muchos sea una pregunta. ¿Cómo lo puedo escuchar? ¿Cómo se comunica conmigo? ¿Se comunica de verdad? Y tal vez, a veces algunos tenemos ese pensamiento o experiencia de que quizás él está lejos. Es decir, es alguien que hasta el cielo, como dice que en el cielo, pues allá está Dios, entonces está súper lejos de mí. Entonces es como muy difícil, ¿no? Y cómo para hablar con él es muy difícil, no escucho su voz, pensamos a veces que puede estar lejos, ¿no? No sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba cuando era más joven, como ustedes, ¿no? Jovencita. Yo pensaba que muchas de mis oraciones o de las cosas que yo le hablaba, pues no me escuchaba, porque a veces las cosas no cambiaban como yo quería o no me daban lo que yo quería. A veces
podemos sentir que es difícil, porque si humanamente a veces cuando uno quiere ver a una persona, por ejemplo, hasta tengo la experiencia en estos días de querer pedirle una cita a un padre de una parroquia para ir a presentar al Verbum Dei, ¿no? A la comunidad. Y le hablé desde la semana pasada y ¿qué creen que me encontré? Con una secretaria que me decía, ¿y para qué lo quiere? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el fin? ¿Y de qué va a hablar? ¿No? Como si fuera hasta el Papa. Yo no sabía, yo me sentía así como, bueno, no sé si hasta el Papa o como una persona tan importante, ¿no? Y sí que lo es. Pero la verdad que me pusieron muchos requisitos y todavía fue una persona a la pura parroquia porque lo hizo por teléfono y ya preguntó y le dijeron, no, no lo encuentra y mañana ni venga porque está muy ocupado. Y yo digo, ay, si nosotros pensamos que Dios es, si eso no, Él no es Dios, si es un párroco, tiene esas como dificultades para podernos encontrar con una persona que claro que necesitamos hablar, pues a veces podemos en el fondo creer que Él está muy lejos y que tenemos que sacar cita o que tenemos que ser buenos. Yo no sé qué ustedes, qué pensamiento tengan. Aquí ponía algunas expresiones, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué? Y aparte de si yo creo que habla, con qué intención, para qué me va a hablar. Y eso también lo tenemos que depurar porque a veces, lo bueno, Pati ya nos daba un preámbulo, ¿no? De que vimos la semana pasada, que no es para que nos juzgue, ¿no? A veces podemos pensar que es, pues, para mí, ¿cómo voy a hablar conmigo y para qué si yo soy una simple criatura que forma parte de un planeta que se llama Tierra y hay otros planetas y Dios es creador de todo eso creado? Entonces yo me afiguro, yo así pensaba, ¿no? Antes, que era como una aguja en un pajar. Imagínense, avienten una aguja en un pajar, pues, ¿qué le pasa a la aguja? Se pierde, ¿no? Y a veces podemos sentirnos en medio de este mundo así como personas que se pierden, ¿no? Como para Dios tantas personas son importantes y tantas cosas como yo voy a ser importante. Solamente esto es para personas especiales que no tienen pecado o no creo esto o quizá también no lo veo necesario, pero yo creo que todos los que están aquí sí ven que es necesario el poder hablar con Dios. Y es que habla, cuando decimos que habla, es por qué, con qué intención. Primero, ¿por qué nos habla, no? Y es cuando una persona habla, cuando alguien habla es porque es persona. Y eso es lo primero que debemos de creer, ¿no? Que Dios es una persona que no se ha limitado a un cuerpo humano, es decir, no está limitado a la criaturalidad, aunque se hizo hombre, pero es un ser espiritual, es una persona que siente, que escucha, que ama, que tiene sensibilidad. Y eso yo la verdad no lo sabía. Yo, gracias a Dios, muchos de ustedes están más chicos que yo, pero yo a mis 24 años fue cuando tuve mi encuentro. Yo era católica, como muchos de ustedes, iba a misa y esas cosas porque tenía que ir, pero yo no sabía que Dios hablaba, que Dios a él lo podía, él sentía. Y hay una cita muy bonita de Éxodo 3:7 que dice, Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y le ha respondido. Y yo me quedé sorprendida. Es decir, Dios, la Biblia es toda una historia de que Dios escucha y también responde. Es ese otro con mayúsculas que tiene intelecto y voluntad. Y qué bonito poder saber esto, ¿no? Para poderlo aprender a vivir. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que no solo quiere hablar con nosotros, no solamente quiere comunicarse con nosotros, porque la comunicación no solamente es de palabras, ¿no? A los bebés, cuando están chiquitos no hablan, y cuando están en el seno materno no hablan, pero sienten.
la emoción de la mamá, sienten la caricia del papá, sienten, ¿no? Igual nosotros, cada uno de nosotros también eh, tenemos esa sensibilidad y Dios siempre ha querido y deseado por amor hablarnos. Y dice esto en el catecismo, SEC significa catecismo, catecismo de la Iglesia Católica número 142. Dice, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor. Esa es una razón. Es que está movido por amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión, a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Y eso es algo que es fundamental para comprender qué es lo que quiere Dios, ¿no? Cuando uno dice, esta persona me quiere hablar, ¿y para qué me quiere hablar? ¿No? Una vez ya se pone a preguntarse, ¿y para qué me quiere, qué me querrá decir, qué me querrá hablar? Pues Dios no tiene mala intención. La intención es moverse por amor e invitarlos a su compañía. ¿Y por qué hace eso? Fíjense bien, porque esta es la llamada primogenia, primera, primogenia, así como especialísima, la primerísima llamada que hemos tenido y una llamada que necesita una respuesta es esta. Y esto lo dice un documento de la iglesia. Dice, desde su mismo nacimiento, a ver, Moni, si quieres, ¿me puedes ayudar a leer este número? Si alcanzas a verlo. Ah, está apagado tu micro, tu micro. Ajá, porfa. Desde su Listo, mismo gracias. nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Ok, muchas gracias, Moni. Fíjense bien, es una frase, son varias líneas, 2, 4, 6, 8, 9, por ahí, ¿no? Pero dicen mucho. Es muy importante que las podamos asimilar, ¿no? Como volverlas a leer. Esta es de un documento que se escribió en una reunión muy importante de todos los obispos cuando estudiaron cómo estaba, tomaron el pulso de la iglesia y del mundo y escribieron esta constitución que se llama Gozos y Esperanzas de la Humanidad y se encontraron y pusieron en común esto que es verdad, ¿no? Es magisterio, es algo de la iglesia que dicen esto es verdadero. Muchos obispos y el mismo Espíritu Santo les inspiró, porque es una llamada que estamos llamados que estamos no obligados, sino necesitados de responder. Todos los hombres, desde el nacimiento, desde su mismo nacimiento, estamos invitados al diálogo con Dios. Eso es algo muy importante. Miren, en las escuelas, desde la primaria hasta la secundaria, prepa, universidad, doctorados, nos pueden enseñar muchas cosas que son esenciales en nuestra carrera, en nuestra profesión, para nuestro desarrollo intelectual, pero si no hacemos, si no respondemos a esta llamada, si no sabemos responder a esta llamada, va a hacer que falte algo, porque dice ahí, es una llamada, estamos invitados a ese diálogo y dice, y vamos a vivir en la plenitud de la verdad cuando lo reconocemos libremente ese amor y nos confiamos por entero a él. Entonces, eso es muy tremendo porque en las universidades en ningún lugar nos han enseñado esto. Nos enseñan a sumar, a multiplicar, a hablar francés, pero ¿quién te enseña que esta es una vocación fundamental y que cuando tú sepas responder a esta vocación que llevas en tu interior, en tu corazón, en tu ser, como un bebé lo lleva inscrito cuando está en el seno materno y le acarician y entonces se siente seguro, así también nosotros.
Y es algo muy importante, ¿no? Esto que se nos quede grabado, ¿no? Mire qué bonito. Dice aquí, me gustaba esta imagen de estos bebés, ¿no? Dice, tú creaste las delicadas internas de mi cuerpo, es un salmo, el 139:13, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Es decir, este Dios nos entretejió en el seno materno y nos puso con amor ese deseo de poder tener, nos creó para convivir con nosotros, para que podamos tener una amistad con Él. Él nos ha diseñado para este diálogo, porque somos imagen suya. Entonces, vean qué bonito, también este salmo es el 139, ¿no? Tus ojos vieron mi cuerpo, yo estaba, y dice, permítanme, mi gestación y todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados porque existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son sus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Es decir, cada uno de nosotros venimos del amor de Dios que nos creó y que nos sostiene. Es decir, venimos de un hogar. Y es gráfico, ¿no? El hogar primero que tuvimos antes de que estuviéramos ahí como ese bebé en la pancita de nuestra madre, estuvimos en otro hogar. Eso lo llevamos dentro. ¿Sí sabían eso? Venimos de un hogar. Y Jesús lo dice. Jesús, que se hizo hombre, es muy consciente de quién es y a dónde va, de dónde viene y a dónde va. Dice, yo vengo del Padre y voy al Padre. Es decir, él no estaba perdido en el mundo. Él no se sentía alguien que fue aventado, así como cuando uno anda sin proyecto y sin saber a dónde, y es como una bolsa de plástico que está en la calle. ¿Qué le pasa a una bolsa de plástico que está por ahí en la calle? Cuando pasan los carros, va y vuela y se pega en el retrovisor y bueno, ¿no? A veces somos así cuando no sabemos para un hombre y una mujer, para nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, se necesita saber, y yo también, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de ese hogar, de ese Dios que, amor que me creó y me sostiene, de ese hogar en el que me gestó antes de crearme, es decir, de crear mi cuerpo. Dios me ha creado con amor. Y por eso, fíjense, así como un niño, cuando lo quitan de las manos de su mamá, es decir, vente, mijo, y a veces lo quitan porque la mamá está ocupada y lo quitan de las manos de los mamás. ¿Qué le pasa al niño cuando lo quitan de la mano de las mamás, de los brazos? Pues empieza a llorar, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana que estaba arrullándolo y lo dormía y lo quería acostar así con toda delicadeza, dejarlo en la cama para poder ir a hacer algo y empezaba a llorar, ¿no? Es decir, él quería estar en los brazos de ella. Y igual, si se lo pasaban otros brazos, el niño como que dicen, estos brazos no son, y se ponía a berrear, ¿no? Bueno, a berrear no, porque eso se va a hacer las ovejas, a llorar, a llorar, ¿no? Y dices, así nos pasa. Nosotros venimos de este hogar y cuando nosotros no vivimos en ese hogar, nos pasa mucho, nos pasa más de lo que nos podemos imaginar. Por eso hago una pregunta, ¿no? Que pues, nos puede ayudar. ¿Has notado alguna vez este deseo de hogar, de pertenecer, de ser escuchado y amado como única y único? ¿Has sentido en tu corazón un deseo así profundo? Y miren, cada uno de nosotros se lo sabe, ¿no? Aunque a veces, por ejemplo, podamos tenerlo todo, a veces alguno que sea hijo único, a veces podemos tener algunos con suerte todo, ¿no? De nuestros padres, algunos quizá no hemos tenido la suerte de tener ese amor. Dentro de nosotros hay ese deseo de más, ¿no? Ese deseo de hogar, que algún día regresaremos. Jesús lo decía, bueno, esto me acordaba con la película de la cabaña. Alguno de ustedes ponga su manita si la ha visto.
así como un... ¿Quién ha visto la película de la cabaña? A ver, está Valeria, Pati no, Moni, ¿no la has visto? ¿No? ¿Alguien más de los que están por ahí que no los vemos en la cámara? Eli, Iracema, Marisol también. Pedro tampoco, bueno, los han visto poco, pero es muy bonita, ya luego les vamos a dejar que la vean, ¿no? Aunque es evangélica, es decir, que ya ven que los evangélicos tienen pues mucho de eso de cine y todo, ¿no? Pero esta película tiene esa trama de una persona que justamente se encuentra con este hogar donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y es muy bonito porque los caracterizan. Y nosotros igual, cuando partamos de este mundo, a veces nos preguntamos, ¿y a dónde iré? Pues a un pozo, ¿no? O a una... No, Jesús dice, yo doy testimonio de que sé de dónde vengo y a dónde voy, lo que ya les compartía. Y nosotros también regresaremos, estamos en este mundo de pasajeros, de peregrinos a ese hogar, pero si nosotros no vivimos en ese hogar, si no tenemos que esperar a morirnos para llegar al hogar y venimos de ese hogar, sino que dentro de ese periodo, de ese peregrinar por nuestra vida, tenemos necesidad de vivir en el hogar, en ese hogar de Dios, en ese Dios que me creó por amor. Esa necesidad la experimentamos y hay síntomas, la experimentamos en nosotros. Y si se fijan a esa figurita que tengo aquí de ese hombre que está sentado, se fijan qué les dice, ¿no? Sí, la alcanzan a ver, ¿no? ¿Qué hay en ese hombre, el medio? ¿Qué les refleja ese hombre? Esa estatua, pues, en figura de hombre. Pueden participar, ¿eh? Si no por el chat o por el micrófono. Acá estamos en confianza. ¿Qué les refleja? Mi vacío. Vacío. Ajá, gracias, Marisol. A ver, somos 12. Híjole, son muchos. Bienvenidos a todos. Jesús Daniel, Isabel, eh, Tania. Bueno, si no lo comentan en su chat, ¿no? Y lo van reflexionando. Me llamaba mucho la atención porque no está completo, está vacío. Cuando nosotros no hemos conectado con ese hogar, en esa comunicación con Dios que me creó, hay una insatisfacción muy profunda, quizá muy profunda, que hay dentro de nosotros, ¿no? Tengo esto, pero si tuviera, hay un vacío existencial. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado ese vacío en algún momento de su vida. Hay etapas en la vida donde los podemos experimentar más. Alguien que quiera levantar la mano, que diga, yo lo he experimentado, aunque no diga qué. ¿Han experimentado el vacío? Muy bien. Aquí Valeria ya dice que sí. Marisol, este, ¿quién más dijo? Bueno, a lo mejor algunos no saben cómo, qué es eso, ¿verdad? Pero vale, ya, no la vamos a hacer hablar para no ver cómo, ¿verdad? Pero ya luego nos contarán. Fíjense. Cuando tenemos ese vacío, sentimos una sed muy profunda en nuestro interior de ese más, de ese hogar, como ese bebé que no está en los brazos de su madre y cuando lo ponen ahí descansa, pero cuando no está, se siente inseguro. Y también nosotros tenemos otros síntomas, no solamente, no lloramos, ¿no? No lloramos, pero en muchos momentos hay irritabilidad, preocupación, culpa, temor, desesperanza, soledad, días grises, luchas, vivir por vivir, comodidad, incompletez. Incompletez, que viene la palabra de la anterior, ¿no? Insatisfacción. Es decir, bueno, yo pensaba que cuando ya iba a terminar la prepa, iba a entrar a la universidad, iba a estar feliz. O cuando ya tal, ¿no? Y vemos que no. Y entonces
¿qué vamos a hacer? No ignorar nuestra sed y podernos dar cuenta que esto no es algo solamente que lo podemos comprobar a nivel humano en nuestra propia vida, sino que también hay expresiones en la Biblia, que ya nos decía Martín la semana pasada, que muchos de ustedes no pudieron entrar, pero él hablaba de otro salmo. Yo tomaba el Salmo 42 de su Biblia. Y este salmo dice así: alguien que me lo quiera leer, aunque sea ese versículo, por favor, los jóvenes que están por ahí, abran su micrófono, no les dé miedo. Si quieres, yo te lo leo, Lucy. Gracias, Eli. Dice, como el ciervo brama las corrientes de las aguas, así calma por ti, no, así clama por ti el Dios vivo. Ujú. Fíjense bien, es muy bonito. Como el ciervo brama, es decir, los ciervos, las vacas mugen, los ciervos braman, nosotros hablamos, ¿no? Pero si se fijan, está tomada la foto de este ciervo que está bramiendo por las corrientes de agua. Dice, así mi alma o clama por ti, el Dios vivo. Es decir, nuestra vida tiene una sed del Dios vivo, del Dios de la vida, no de cualquier cosa. Y a veces podemos confundirnos. Y fíjense, cuando este ciervo brama por las corrientes de agua, es por muchas cosas. Fíjense bien, les voy a compartir. Me gustó mucho cuando podía orar este salmo y profundizarlo un poquito más. Los siervos claman porque tienen sed, ¿verdad? Es decir, dice, tengo sed, pero no solamente porque tienen sed, también claman por alguien más que sepa por qué claman. Me gustaría que participen, ¿eh? Porque si no se me van a aburrir. A ver, ¿por qué más clama un siervo? ¿Saben? Ay, Eli es veterinaria. A ver, Eli. Sí, justo estoy No. pensando. Pues Eli es mira, veterinaria. yo A ver, considero que dinos. braman también como parte de la comunicación entre ellos, o sea, como para reunirse como Ajá. familia, pues. Eso, para reunirse como familia. Es decir, busco mi familia, a los de mi camada, estoy perdido, ¿no? Igual, fíjense, hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención y que lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando ellos buscan el agua, no solamente es por la sed, sino porque también cuando ya han sudado mucho, expanden un fuerte olor que, que si no se sumergen al agua, van a atraer a los depredadores que los acechan, es decir, a los tigres, a los jaguares, etcétera. Entonces ellos rápido, como ya huelen, necesitan entrar a esa corriente de agua para poderse limpiar y no ser devorados. Y ahorita van a decir, Lucy, ¿eso qué tiene que ver con mi vida? Bueno, a ver si podemos encontrar la aplicación. Nosotros igualmente tenemos sed de este Dios, y cuando no nos sumergimos, cuando no bebemos de esta agua, cuando no nos sumergimos en este amor, en esta comunicación con Dios, que es amor, porque la comunicación no solamente es hablar, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo abrazar y con eso estoy comunicando. Yo puedo estar a tu lado y estoy comunicando. ¿Sí o no? Así como los bebés no hablan, se comunican. Igual también Dios se comunica. Es un Dios vivo, el Dios de la vida, que busca comunicarse de diferentes maneras. Entonces, cuando nosotros no estamos en esa comunicación con Él, en ese poder experimentarlo, pues vamos a estar al acecho de depredadores, es decir, van a oler, ay, este tiene sed. ¿Y saben quién lo sabe? Los, eh, los comerciantes, los productores. Ellos hacen comerciales, hacen productos, imágenes, todo para poder desviar y que nos quedemos atrapados en vez de irnos a saciar la sed
en ese Dios vivo nos ponen otras cosas. Y miren, voy a poner este es un videíto, aquí, que quiero que escuchen, ¿no? Para que vean cómo clama, cómo brama este siervo y que quizá pueda yo identificar cuáles han sido mis bramidos en este tiempo cuando no estoy con el Señor, con el Dios vivo. Vamos a escuchar. Ay, perdón. ¿Se oye? Sí, sí se escucha, Lucy. Sí, Ok. Ok. ¿Se fijaron qué especial es su bramido? Es como si fuera de dolor, desesperación, porque sabe que está en peligro. ¿Y cuántas veces en nuestro corazón podemos sentir ese bramido por el Dios vivo? Podemos tener cosas, hacer actividades, tener dinero, ir para aquí, para allá, con una fiesta, otra fiesta, lo que sea, pero hay un bramido que necesitamos acoger, porque si no, estos bramidos se traducen en muchas cosas y sobre todo en la actualidad. Y les voy a pedir que veamos este video donde ya nos concreta en la práctica qué es lo que pasa cuando no estamos en acuérdense que la primera lámina que hablábamos muy importante es que estamos hechos para esa comunión con Dios. Esa es la vocación primogenia. Cuando yo no tengo esa comunicación, que no solamente es de hablar, sino esa relación con Dios cercana, me va a pasar, o me pasa esto como lo del siervo o como a los jóvenes pues de este tiempo, que yo creo que nos podemos identificar y esto es por consecuencia de no escuchar esa llamada. Fíjense bien. Efectivamente un mundo que está más desarrollado que nunca antes. Tal vez incluso mejor calidad de vida que nadie en la historia humana. Y, sin embargo, las tasas de depresión han aumentado en un 50% en la última década. En una creciente crisis de salud mental, o en la depresión y la ansiedad, los jóvenes han duplicado. Las visitas de urgencias por sospechosos intentos de autolesión han aumentado en más del 50%. La gente está más sola que nunca. Están luchando con hacer amigas y encontrar socios. La tasa de suicidio. Todos los impactos negativos medibles en la salud mental que se le ocurran. Cuanto más tenemos, más prósperos nos volvemos, más seguras son las cosas, más fácil es la vida. Cuanta más gente, convertirse en suicida. Realmente no veo una salida de esta depresión. Como genuinamente dura. Admitir que no lo estás haciendo bien. Y estamos enfrentando a la primera generación. En promedio lo está haciendo significativamente peor que sus padres. Así que tenemos que hacer preguntas sobre, espera, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en nuestra cultura? Tenemos una generación que externamente parece estar divirtiéndose mucho. Y, sin embargo, los resultados de salud mental que escuchamos de ellos parecen ser terribles. ¿Qué está pasando aquí?
Ok, eh, no sé qué, esto qué tendrá que ver con esa llamada al diálogo con Dios. Si se fijan, lo que pasa, y eso también lo dice la palabra de Dios, en Jeremías 2:12 al 14, al 13 dice, y no estoy hablando ahorita, vamos a leerlo amarillo. Me han abandonado a mí, que soy su manantial de agua vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Es decir, es una crisis cultural la que estamos expuestos, es una crisis de los afectos, no del intelecto. Es decir, a nivel intelectual hemos crecido en muchas cosas, ¿no? Pero el intelecto de hecho está en crisis precisamente por el desorden de los efectos y no al revés. Tenemos el corazón puesto en lugares completamente errados y eso nos lleva a una interpretación errónea de la realidad. Esta crisis de los afectos se manifiesta principalmente en la dificultad para entablar relaciones personales sanas, que nos lleven a crecer como personas y a comprometernos con quienes tenemos enfrente. La gente es más solitaria de lo que nunca ha sido. Luchan consigo mismos al tener que hacer nuevos amigos y encontrar una pareja. Pues de esto no sé si encuentran una relación todavía, ¿no? Con lo que estamos diciendo. Si hay una dificultad para entablar relaciones personales, imagínense, con personas que vemos, ¿no? Imagínense con Dios, que es una persona que no vemos. ¿Qué opinan de esto? Un minutito. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les suena? Pues si quieren por chat también pueden hacerlo. Dice Tania. Hola Tania, gracias. Dice totalmente de acuerdo. Y si se fijan, me llamaba mucho la atención cuando el chico veía el celular y se veía que veía pura pantalla, ¿no? Y háganse cuenta que esos son como que nos adormecen esa sed, pero en el fondo la sed, y sigue, acuérdense de ese gemido del ciervo, ¿no? Sigue gimiendo, busca las corrientes de agua. Entonces, ahorita vamos a escuchar. Ay, perdón, ¿eh? Eh, bueno, aquí estaba la pregunta, ¿has escuchado los bramidos de tu corazón? ¿Qué pasó al encontrar esa agua viva? Entonces hoy nos va a dar un testimonio Pedro, justamente de cómo escuchó esos bramidos de su corazón y qué le pasó, ¿no? Vamos a escucharlo. Pedro, gracias. Gracias, Lucy. Pues sí, bueno, yo hoy pues les quiero compartir un poquito de mi testimonio de vida. Y es que pues también al inicio de esta sesión, pues me causaba curiosidad pues, la pregunta del inicio, ¿no? ¿Se comunica Dios conmigo? ¿Dios se comunica conmigo? ¿Cómo lo puedo escuchar? Y a mí me ponía a pensar y yo digo, es que Dios sí se ha comunicado conmigo. Han sido muchísimas las veces que se ha comunicado. Y lo he escuchado, pero a su vez no lo he escuchado y no me he dado cuenta, ¿no? Pues hoy yo les quiero dar testimonio de que yo puedo decir que sí se comunica conmigo y más de una vez lo he podido escuchar. Y quiero, bueno, antes de esto, hablar un poco del cómo yo era antes de escucharlo, ¿no? De comprender cómo es que él se comunica conmigo, ¿no? Y pues bueno, desde que yo tengo pues memoria, en mi familia siempre me han invitado, ¿no? A estar con Dios, ¿no? Pues me invitaban a ir a misa, me encaminaban a Él. Y no sé, por cuestiones de la vida, a lo mejor como uno va caminando, navegando en esta vida, pues me desencaminaba, ¿no? O sea, mis papás me insistían, pero yo por alguna razón, pues no iba. O sea,
En mi pensar yo decía, sí creo en Dios y sé que está ahí, pero nunca tenía así como la certeza de comprobar que esté conmigo, ¿no? Antes de... Nunca había podido experimentar esto que muchas personas eh, han comentado de lo que es tener un diálogo con Dios, ¿no? Y pues no lo sabía, no sabía yo el por qué, simplemente en mi pensar yo decía, pues sí, ahí está, yo creo en Él, pero como que lo veía más como, pues un seguimiento, ¿no? De que algo que en ese entonces yo decía, pues es que se me enseñó que Dios está presente. Y no sé, yo creo que más de una ocasión todos hemos pasado por esto, o bueno, a lo mejor mayorías, y lamentablemente seguimos en un camino en esta vida, navegando, y se empieza a hacer un camino sin un sentido. Navegamos por la vida sin un destino y vamos rumbo hacia un vacío, ¿no? En mi caso, pues mi día a día era en aquel entonces, pues la escuela, ¿no? La universidad. En ese entonces, pues yo me dedicaba mucho a la escuela, me estresaba, a veces me preocupaba y pues lo que trato de decir es que empezaba a acumular muchas cosas en mi cabeza y no sabía o no tenía a quién contar. Y yo seguía así mi día a día, navegando, hasta llegar a un punto de, pues llegar a un vacío, no saber ni para dónde ir, ¿no? Pues ahora sí que como decían anteriormente las diapositivas, llegamos a ese vacío, no lloramos, tenemos días grises y no sabemos ni por qué. Pues aquí es cuando llega un momento clave y en una ocasión, pues yo aquí veo y anoto que es uno de los intentos que Dios hacía por sacarme de ese camino, ¿no? Pues me invitaron a unas pautas de oración, unos ejercicios y recuerdo que era pues para tiempos de diciembre, ¿no? Y ahí les puedo yo contar que, pues por primera vez pude experimentar este llamado, ¿no? Este diálogo. Por primera vez pude experimentar que alguien me escuchaba. Y no como yo ir con el pensamiento de quiero que me escuche, ¿no? Sino que simplemente entre la oración así de la nada, como si me dijera, tú tienes esto y está pasando esto, pero no te preocupes, yo estoy contigo, ¿no? Y me escuchaba y de una forma empezaba yo a salir de ese vacío, sentir pues un momento de paz, felicidad y un deseo de querer más, porque todavía recuerdo que ahí todavía salí y le decía a Lucy, pues cada cuándo hacen esto, me gustó, pero era porque yo había ya sentido una paz, una emoción, me había salido tan tranquilo y tan relajado en aquel entonces. Y es que para mí pues fue una experiencia muy bonita porque hablo desde que ahí descubrí que pues Dios siempre me ha hablado y en ese momento me habló como un padre, ¿no? Un padre amoroso, como ese amigo que siempre está, esa persona que te da un consuelo pues muy bonito en la vida. Y pues más de una vez me ha acercado, pero también curiosamente uno sigue navegando, ¿no? Por este camino y hay momentos en los que como que te desvías y me pasaba. Otra anécdota es que pues yo creo que como joven pues a veces nos sumergimos demasiado en situaciones y no sabemos ni el por qué. En mi caso, pues hubo un momento donde yo caí muchísimo en la rutina y hablo de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo me consume a veces mucho tiempo. Y me gusta mucho mi trabajo, nada más que a veces pues hay personal que se comporta de una forma que hace un ambiente muy tóxico, ¿no? Entonces esto me empezaba como a marear, me empezaba yo a como a presionar, a cargar de ansiedad y cargaba muchas cosas en mi cabeza a tal punto que yo sentía mucha presión, mucha ansiedad y pues vivía un rumbo sin un destino, ¿no? Ahora sí que mi jornada era trabajar, llegar a dormir, despertar, ir a trabajar y así se repetía. Me invadía muchísimos pensamientos negativos, me sentía como si me ahogara. Y no fue, bueno, yo ahorita que lo analizo digo, es que ante esas situaciones hubo muchos llamados por muchas personas y personas muy cercanas de que allí estaba intentando él, ¿no? Como agarrarme de la mano y decir, no te me desvíes,
Pero yo no sé, me polarizaba y en mi pensamiento ni me daba cuenta. O sea, caí en el vacío y de alguna forma ni sabía que estaba en el vacío y no sabía ni cómo salir, ¿no? Y pues fue hasta que en un momento, en una de las, bueno, sesiones que tuvimos, había una dinámica, en la que tomábamos una cita en un papel. Y ahí fue donde me llegó una cita y es esta cita de Isaías 43, el versículo 1. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, ¿no? Ahí fue como el boom, como de que yo decía, pero ¿por qué miedo? Y me quedé pensando y digo, es que sí tengo miedo. Estoy tan preocupado, tan estresado, pero me dio un consuelo enorme saber que ahí estaba él conmigo, ¿no? Y ahí me di cuenta que él me escuchaba. Y lamentablemente yo no me daba cuenta, o sea, sin pedirle que me escuchaba, me estaba escuchando. Y sin pedir una respuesta, llegó su respuesta ahí, porque él ahí estaba esperándome. Siempre él estuvo ahí conmigo. Y algo tan sencillo fue esta cita, que yo pude escuchar esa voz que él me daba y esa voz que él me amaba. Y ahí al despertar me di cuenta que no era nada más esa cita, hubo demasiados momentos, hubo personas muy cercanas que me decían, oye, ¿y si vamos a ver Day? Y como que uno decía, es que no tengo tiempo, es que esto, pero de alguna forma ahí estaba Dios jalándome, ¿no? Como tomándome, diciéndome, hey, estoy contigo, estás pasando por un mal momento, pero no te preocupes, aquí estoy. Y desde ahí se hace también como un volver a comenzar, ¿no? Porque digo, o sea, somos humanos y volvemos a caer al vacío y no nos damos cuenta, pero ahí al menos sé que digo, es que no estoy solo. Él está conmigo y él me está acompañando. Y pues también, a mí me gusta cuando tengo este diálogo con Dios en las pautas que siempre me habla con un cariño, ¿no? Y a veces me habla como regañándome, es que yo lo veo como un padre. Entonces aquí es donde yo experimento este llamado, este amor, porque todo lo que viene de él es amor. Y es algo mágico para mí tener este contacto con Dios. Y más que nada el tenerlo por medio de su oración, ¿no? Y también por esos regalos hermosos que nos manda, citas, paisajes, fotografías, personas que trascienden en nuestra vida. Es algo muy poderoso y muy mágico. Y yo sé que ahora, pues yo sigo navegando en esto que llamamos vida, ¿no? Y voy a tener mis tormentas, todo, pero sé que Él está conmigo y Él me ha cambiado, porque ahora yo puedo decir que vivo consciente de que Él siempre está ahí y si en cualquier situación que se presente algo difícil, estoy seguro que siempre me va a ayudar y ante las desgracias o los malos momentos me va a escuchar y ahí lo voy a tener siempre por medio de la oración. Pues ya, paso la palabra, Lucy. Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias por tu compartir. Creo que cuando ya se visualiza en una persona no concreta, no es que, pues, en cualquier situación de nuestra vida, yo creo que todos hemos pasado por situaciones, lo importante es dar, ¿no? Y si estamos aquí es porque vamos a encontrar, ¿no? Ese camino para encontrarnos con Dios. Y justamente por lo que nos decías, Pedro, y voy a ser un poco ágil porque vamos a tener un ejercicio muy bonito. ¿Verdad? Igual nos gustaría que los que puedan abrir su cámara, ¿no? Porque es muy bonito también poderlos ver, ¿no? Pero miren, fíjense bien, esta es una cita muy bonita de Hebreos 1:1 que dice, de muchas maneras y de muchas formas Dios nos ha hablado. Y de verdad que así es. Yo creo que todos quizá no nos hemos dado cuenta, pero fíjense, hay una manera primogénea así de que nos habló por hechos y es la creación. Las personas, a través de los profetas, a través de visiones o sueños, también Dios ha hablado. También en las situaciones existenciales de la vida. Justamente el tema de hoy en nuestra conciencia y ya la semana que entra hablaremos cómo nos habla a través de la palabra de Dios, ¿no? Que eso es el camino muy seguro para poderlo encontrar.
Y justamente hay un documento del Papa Francisco que es muy bonito, se llama Laudato Si, y nos muestra cómo Dios habla a través de la belleza y la interconexión de todo lo que existe, y nos invita a escuchar ese mensaje para vivir de una manera más justa y solidaria con la tierra y con todas las personas. Yo creo que ya no les voy a poder poner todo el video porque es simplemente, si aquí se ve un poquito la tierra, ¿no? Es un video, se los voy a pasar a su chat para que lo vean, pero justamente la canción es muy bonita porque dice, Dios me habla en la creación, Dios me habla. También me habla en las situaciones existenciales de la vida. ¿Tú lo has escuchado? Es decir, a veces en las situaciones de familia, en las situaciones de enfermedad, en las situaciones de la separación de un ser querido, y cuántas más fotografías podríamos poner aquí, ¿no? Donde podemos haber experimentado que Dios nos estaba hablando, que Dios nos ha dado un mensaje a través, igual hasta de un nacimiento de un niño, de cosas también bonitas, ¿no? ¿Lo has escuchado? Cada uno, pues contestar, ¿no? ¿Lo has escuchado? ¿En qué experiencias, no? También nos habló por medio de profetas. Aquí está uno, ¿verdad? Que es Moisés, Abraham, ese es Daniel, ¿no? Un profeta y también en el mundo, los profetas del mundo de hoy, que cuando oramos, nosotros también nos convertimos en mensajeros, cuando lo escuchamos y damos su palabra. Y muchos de los que están aquí, Dios nos ha traído con cuerdas humanas y lazos de amor. Digo, tanto tiempo a fulanita, ¿verdad? No digo nombres para que no, ¿verdad? Pero cada uno sabe. A ver, mira que ven, mira que ve con las misioneras, mira que ve al verbo, mira que Dios de muchas maneras, de muchas formas nos ha hablado. Yo recuerdo, no crean que fui facilita, digo porque me da esperanza con ustedes. Yo, mis hermanas fueron primero, pero yo no decía, ¿y a dónde fueron? Esos son puras monjitas, mujeres bien feas y aparte, bien mal vestidas y aparte bien, no, mamá, no la dejes ir a mi hermana menor. No, le decía, no dejes ir a mi hermana, porque fue una hermana que tenía 15 años. Y digo, no la dejes ir porque eso es puro invento. Y fíjense, cuántas veces, yo creo que tardé más de un año o dos para que pudiera yo aceptar una invitación y fue por una apuesta que yo fui a las misioneras, ¿no? Pero yo digo, fíjense, qué paciencia de Dios con lazos humanos, con cuerdas humanas y lazos de amor nos ha traído, ¿no? Ahora estoy agradecida por esas personas. Y justamente, ¿por qué? Porque también he aprendido a escuchar a Dios en todo, en la creación, en los profetas, pero sobre todo en nuestra conciencia, en nuestra conciencia. Y si les pregunto a ustedes, hay muchas diversidad de imágenes que nos pueden hablar de la conciencia. Y justamente algo negativa, ¿verdad? Una postura negativa es creer que es como ese angelito y ese diablito, y si se fijan, están fuera de nosotros. Pues la conciencia eso no es. Y vamos a ver una definición que ya nos la daba un poco Patti al inicio. ¿Qué es la conciencia? Y dice este documento. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Sí, yo te ayudo. Gracias. Es lo más profundo de su conciencia. El hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino que a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el santuario íntimo donde Dios hace oír su voz y en donde el hombre está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Ujú. Muchas gracias, Iracema. Qué bonito definición, ¿verdad? Que es en lo más profundo de nuestra conciencia hay una ley, una voz que no me doy yo a mí mismo. ¿Ustedes hasta ahora han escuchado esa voz que hay en su conciencia?
Justamente hay otro autor que se llama Carlos Cabarrús, es un jesuita, dice, en tu interior te encuentras una voz que es la voz de tu ser, que está creciendo, una voz que te señala lo que te hace el bien y lo que te ayuda a ser veraz, es decir, verdadero, lo que te empuja a, a la integración y lo que te ayuda a generar el bien, la veracidad, la integridad. Eso es tu conciencia. Qué bonito, ¿no? Porque entonces no es aquel que me castiga y me está dando lata, cuando hago algo mal. Es esa voz que por amor me habla y me dirige hacia la verdad. Es como cuando un papá le dice, hijo, no te vayas por ahí, te vas a caer, no metas la mano ahí. Y el niño la mete, da lo que parece que le dicen, métela, y luego se quema. ¿Y quién sufre? El niño, pero también el papá de ver el sufrimiento del niño. Así es Dios. Él a través de la conciencia nos dirige para vivir y hacernos el bien, para poder empujarnos a la integración y generar el bien. Y eso es muy bonito cuando vivimos desde esa voz de la conciencia, de esa voz de Dios. En mi conciencia hay algo que me hace crecer y que a veces genera en mí lucha, ¿no? Genera en mí lucha porque a veces uno preferiría hacer lo que yo quiero, lo que los demás me dicen, pero a veces las voces, esas voces externas nunca, muchas veces no van a coincidir, no todas, ¿verdad? Porque hay quienes sí te pueden ayudar, pero hay voces y en el mundo que nos encontramos, muchos no escuchan la voz de Dios. Por eso es muy bonito porque encontrarnos en nuestro interior, encontramos ahí ese manantial interior, hay tres cosas y con eso voy a terminar. Hay algo que es inalterable, inagotable, que te saca en los momentos más difíciles, que te da más intimidad. Si entras en tu manantial, encontrarás tu máximo potencial, justamente la conciencia, el lugar donde Dios me habla y el agua viva. Es decir, ahí en lo más profundo, se fijan en la invitación que tenemos para este taller, está el corazón que palpita, ¿no? Estamos hablando de dentro de mí está este manantial, donde hay un máximo potencial, donde estoy yo auténtico, lo que Dios pensó de mí, ese lugar sagrado donde Dios me habla y hay un agua viva, que es ese mismo Dios, la presencia actuante y transformante de Dios en el fondo de mí mismo. Ahí conectando con ese manantial, adentrándonos a ese manantial, nos convertimos en eso que añoramos, que es lo más auténtico y que le da respuesta a la situación de nuestro mundo. Ojo, fíjense bien, no solamente a la situación personal, porque yo cuando conecto, entro a ese manantial, eso íntimo de mí mismo, me encuentro con la voz de Dios, con lo que yo soy y con este Dios que está en mí y me habla y también está en mí trabajando, justamente me hace ser constructor de un nuevo mundo, de una nueva familia, de una nueva persona. Es agua que hay, no es para mí misma, sino es para todas las realidades y las demás personas. Por eso, pues qué bonito. Vamos a hacer ahora justamente este ejercicio, un ejercicio que Patti nos va a decir el cómo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entrar? Porque yo puedo tener muchas ganas de encontrarme. Dicen, "Ah, ya me han dicho mucho, pero ¿cómo le hago?" Pues vamos a ir en camino, ¿no? Entonces ahorita Patti nos va a orientar para hacer un ejercicio, para adentrarnos a ese interior donde está ese manantial constituido por la voz, por la conciencia donde habita Dios, que está transformando su voz, que me lleva a hacer el bien, a evitar el mal, a integrar mi vida y también donde está lo más auténtico de mí mismo. Entonces, pues, Pati, te dejo para que puedas hacer la dinámica. Gracias, Lucy. Pues bueno, chicos, eh, Jesús nos da una clave profunda sobre cómo encontrarnos con Dios. Nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 6: tú cuando ores, entra en tu habitación,
Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues esta habitación de la que nos habla Jesús no se refiere solamente a un espacio físico, es nuestro corazón, nuestra habitación en nuestro corazón. El corazón es el centro de nuestra vida. Es ese lugar interior donde guardamos lo que no siempre nos atrevemos a decir o nos atrevemos a mirar de nosotros mismos, ¿verdad? Aquellas emociones, aquellas heridas, verdades, anhelos, ¿verdad? Y justo ahí, en lo más profundo, pues habita Dios, que nos habla con amor a través de la conciencia. Pues bueno, en este momento queremos entrar juntos a esa habitación para escuchar su voz. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de silencio guiado. Pues voy a invitarlos a que, pues, si quieren, permanezcan con los ojos abiertos. Yo les diría que cerran sus ojos para que los sintieran más. Este, para crear también un espacio de recogimiento. Bueno, vamos a empezar. Bueno, cierren sus ojos y respiren lentamente. Imagina que entras en una habitación interior, que es tu corazón. En tu espacio más íntimo, tu verdad más profunda. Ahí hay cosas que has guardado por años, que quizás no has querido mirar, y sin embargo, también ahí habita Dios, esperándote con amor y sin juicios. Escúchalo. ¿Qué voz se hace presente en tu conciencia? ¿Qué te quiere decir Dios hoy desde ese silencio?
Este no es un chat cualquiera. Gracias, Jesús, por querer estar conmigo en este espacio. Gracias por dejarme entrar y que tú entraras en mi corazón. Mira todas estas imperfecciones con las que he cargado, con todas estas situaciones, problemas, también mis anhelos, mis verdades. Toca ahí en lo más profundo de mi corazón. Yo te lo ofrezco. Sé que tú estás ahí porque has querido venir a encontrarte conmigo y que te interesa mi corazón, que quieres habitarlo, quieres moldearlo. Gracias por protegerme, por guiarme, por querer quedarte ahí, porque no solamente he sido yo quien ha querido entrar a este encuentro, sino tú has puesto ese deseo en mi corazón para estar contigo. Ahora te invito que, que tú hables con él, que le digas todo aquello que has guardado en tu corazón. ¿Qué es lo que sientes al saber que él está ahí, que él te busca? Esa sed que has tenido desde hace mucho tiempo que ahora puedes reconocer. Él, él ha podido saciar esa sed con su presencia. ¿Lo has sentido? ¿Qué le dirías? ¿Qué compartirías con él? ¿Qué es eso que te aflige en este momento que como amigos quisieras compartir para que él pueda sanar? Siéntete en confianza, abrázalo, déjate abrazar, déjate tomar de la mano, recíbelo, porque Él está ahí para ti. Bueno, pues ahora los invito a que nos puedan compartir, ya sea por el chat, ya sea por micrófono, em, alguna palabra de cómo fue que se sintieron en este breve espacio de encuentro. ¿Qué sentiste en este momento de silencio? ¿Escuchaste algo en tu interior? ¿Alguna palabra, alguna idea, alguna sensación? ¿Pudiste ser capaz de reconocer la voz de Dios en tu conciencia?
Bueno, aquí nos comparte Pedro, paz y alivio. Muchas gracias. Marisol nos dice, sentí paz y mucho amor, sentí su presencia. Muy bien. Por aquí un usuario, para mí fue un te estaba esperando. Félix nos dice, sentí cómo me observa mientras le pedía. Maggie nos dice, sentí la presencia de Dios y su calidez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Moni, adelante. Ah, pues yo sentí el abrazo de un amigo y la confianza de decirle lo que fuera. Y también su respuesta sabia y cálida. Muy bien, Moni, muchas gracias. Gracias. También Iracema nos comparte, me sentía abrazada y tranquila. Muy bien. Pues bueno, para finalizar esta pequeña dinámica, eh, los voy a dejar con una frase que nos dice, cuando quieras escuchar la voz de tu interior, entra en tu corazón, entra en tu habitación. Ahí donde todo está guardado, también está Dios. Muchas gracias, Pati, pues por esta dinámica que se hizo corta, ¿verdad? Pero unos tips para poder seguir haciendo ejercicio de de esa escucha de Dios en nuestro interior y es vencer el miedo. A veces nos puede dar miedo parar, pero Dios no nos va a regañar, es decir, nos va a amar, hacer silencio interior. ¿Cuántos momentos vamos en el camión o en el carro, si alguien va conduciendo y lo que hacemos es el celular, ¿no? Y a veces es muy bonito, por ejemplo, yo digo, o ir caminando y tú ves cuántos van caminando y con el celular, ¿no? Y a veces el hecho de salir y caminar sin nada más que decir, le hablo a alguien que está dentro de mí, ¿no? Le hablo a alguien y me escucha y me va a responder, ¿no? Aprovechar los momentos, no se ocupa grandes cosas. Y también la confianza justamente de que está ahí y lo único que hace es amar. Por eso, y es verdad, ahí está amándonos y lo único que quiere es que yo pueda corresponder a esa llamada que les decía desde el inicio, al diálogo con él, porque me ama y porque sabe que si hablo con él, que si tengo ese amor, y no solamente, como les decía, a nivel verbal, sino experimentarlo cercano a mí, voy a tener un alivio de ese siervo que brama, ese entrar en el río y quitarme los depredadores que me van a venir, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Pues eso sería como la invitación que puedan hacer en esta semanita para prepararnos a ese Dios me habla, ya habíamos dicho, a través de la creación, de los profetas, de los acontecimientos, de mi conciencia, pero también a través de alguien, y es Jesús, la palabra viva. Entonces no se lo pierdan la próxima semana. Entonces me dejo de compartir para ya que puedan cerrar, ¿no? Este momento. No sé si Marisol quieras decir algo ya para terminar. No, todo bien. Ok, muchas gracias también por, pues, por la exposición de este día y seguir abriéndose, ¿no? Gracias por abrir su corazón como jóvenes a esta presencia de Dios, que yo creo que los que vamos teniendo ya un caminito de algún tiempo, sabemos, como nos decía Pedro, que es un tesoro y que hay muchas ganancias. Entonces, en el camino, si somos perseverantes, pues lo van a ir percibiendo con mayor fuerza, ¿verdad? Porque Dios
también quiere que experimentemos esa ganancia y Él nos va a decir cuál es. Así es que es la mejor de todas y gracias por continuar. Pues podemos terminar, si no, con una pequeña oración, ¿les parece? ¿Sí? No sé si, Moni, ¿quieres hacer tú la oración final? ¿Va? Pues si quieren, Sí, claro que sí. gracias Padre, te damos hoy por habernos permitido estar juntos, aprender a conocerte más y a unirnos más como comunidad. Gracias por todas nuestras peticiones escuchadas, contestadas y las que aún falta de contestación, porque siempre contesta, aunque se tarde un poquito o aunque no lo sepamos entender. Y gracias por permitirnos seguir aquí y te pedimos por todos los que necesitan de ti. Amén. 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 Oigan, pues por lo menos prendan la cámara para tomar la foto de este taller. Si les parece y lo pueden hacer, si están en pijama, se la ponen cerca si no las vemos. Muy bien, Félix, hola. Ánimo. Gracias, Jesús Daniel, Eli. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Iracema, ¿estás? Moni. Natal, digo, sí, muy bien, ándale, muy bien, Iracema. Pues bueno, vamos a tomar una foto, ya se están conectando más. Maggie, qué Muy bueno que bien, hay que estás. peinarnos. Ah. Ah, sí, gracias por entrar. Tania ya se fue, ¿verdad? Sí, Tania, sí, ella ya se fue. sí. Ok, bueno, pues gracias por estar y pues no se lo pierda la próxima semana. Sonrían que ya lo voy a tomar. Sí. Ánimo, Jesús Daniel. Pedro, ¿dónde está? Pedro, ¿te ves? Bájate un poquito más tu cara. Sí, porque eso, porque te salen nomás los lentes. Listo, una, dos y tres. Eso, muy bien, muchas Bueno, y la gracias. próxima semana, Pati y Pedro nos tienen una sorpresa, ¿eh? Así es de que no Ah. falten. Ya se están preparando. Están todos nerviosos, llevan así como 2 semanas, emocionados. Así es que ya la próxima semana, pues, les vamos a Un contar. pasito más. Sí. Bueno, pues muy bien. Adiós, feliz Gracias, Muchas noche. gracias chicos, gracias. Buenas que noches. Buenas descansen. noches. Pedro, la grabación. Gracias. Adiós. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Adiós, Bye, Félix. gracias. Ánimo. Adiós. Adiós, adiós. Bye. La grabación, Gracias, Pedro. chicos. Adiós. Gracias.